Bueno, buenas noches, bienvenidos a todos. Hoy tenemos un live especial, una invitada que viene desde España a hablarnos sobre un tema tan importante como la microbiota. Jessica Bonilla es fisioterapeuta experta en neurología y además tiene un máster en psiconeuroinmunología. Esperen un segundo, por favor. Así que, Jessica, te dejo la palabra para que te presentes antes de empezar. Hola, buenas noches a todos. Bueno, primero deciros que muchas gracias por confiar en mí, a Ana, que ya me conocía, y por ofrecerme esta oportunidad, ¿no? Para poder aportar algo de conocimiento o quizás algún cambio de chip en alguno de los que me escucháis. Soy Jessica, soy fisio, experta en neurología, trabajo en una fundación aquí en Madrid de esclerosis múltiple. Me llevo también a pacientes reeducando la marcha con un exoesqueleto portátil y estoy casi acabando un máster de psiconeuroinmunología. ¿Vale? Es una formación que busca la medicina integrativa, ¿no? Integra o agrupa el sistema digestivo, el hormonal, el nervioso y el endocrino para ver de dónde viene verdaderamente la causa de una enfermedad y atacar a esa causa, no a las consecuencias o a los síntomas. Así que yo encantada de estar aquí y poder aportar algo. Desde los pacientes importan, Jessie, agradecerte porque sabes que este colectivo está formado por enfermedades que en su mayoría son autoinmunes. Así que, y bueno, y quienes nos siguen, que no necesariamente están ahora con nosotros compartiendo este momento, van a tener la oportunidad de escucharte y de verte. Damos paso entonces a la presentación y la idea es que compartas con nosotros tus conocimientos respecto a la microbiota y cómo ella influye en el proceso inflamatorio de estas enfermedades, de nuestras enfermedades. Y al final compartimos contigo las inquietudes que tengamos de quienes nos están siguiendo. Vale, Adelante, muy dale. bien. Voy a compartir la pantalla y sí, podéis ir apuntando las dudas mientras Sí, voy tranquila que exponiendo. sí, yo las guardo aquí en el chat y te las hago. Sí, a ver, eh, También hablar aparte de que la charla sí que es especial para vosotros, yo conocí a Ana a través de Baile de Pingüinos, es una asociación para la que colaboro de voluntaria de gestión emocional en esclerosis múltiple. Ana también colabora con nosotros. Y hace unos meses di unas charlas sobre ejercicio y sobre alimentación en la esclerosis y a raíz de ahí por eso nos conocemos. Baile de Pingüinos tiene una filosofía que es que todos nos podemos ayudar y tener nuestra energía enfocada hacia la parte positiva para mejorar nuestra salud, ¿no? Y poder enfocarnos en lo que queramos. Así que os animo también, si queréis, echar un vistazo, que ayudan un montón a cumplir micrologros. Y nada, con esto empiezo. Os comento que voy a hablar sobre la microbiota y cómo influye en nuestras enfermedades autoinmunes, ¿no? Que por eso tenéis esta asociación de tantas que agrupáis. El índice que os presento aquí es que presentaré o definiré las enfermedades autoinmunes y diré de dónde vienen y los factores que influyen en ellas y las características. Vamos a hablar de la microbiota, de por qué influye y cómo podemos llegar a tener un desequilibrio o un equilibrio para llegar a desarrollar una autoinmunidad, que es cuando el cuerpo ataca a su propio tejido, ¿no? O sea, el sistema inmune va a atacar a una estructura de nuestro cuerpo. Vamos a ver cómo cuidar esta microbiota y cómo favorecemos ambientes inflamatorios o antiinflamatorios según nuestros hábitos de vida. Y al final de todo me gustaría hacer una reflexión para que todos pensemos de dónde venimos y hacia dónde vamos, y por qué estamos desarrollando estas enfermedades en la actualidad y desarrollar unas conclusiones generales. Entonces, una enfermedad autoinmune, ¿no? Es aquella en que, como digo, el cuerpo ataca a su propio tejido. Por ejemplo, en la esclerosis múltiple, el sistema inmune ataca al sistema nervioso pensando que es un virus o un patógeno.
una de las primeras causas de discapacidad actualmente y llega a ser crónica, inflamatoria e incapacitante que afecta a una de cada 4 personas. ¿De dónde puede venir? Están agrupadas de forma compleja cuando el factor es genético por la edad, por las hormonas o por el ambiente, que sea un mix de todo. Cuando el origen es hormonal, que suele ser más frecuente en las mujeres por esta bajada de estrógenos y estos cambios hormonales durante el mes, que nos hacen a lo mejor ser un poco más débiles a la hora de exponernos a un patógeno. El ambiente también nos lleva a la enfermedad, infecciones víricas, no tenemos muy reciente también, por ejemplo, el COVID, la toxicidad que nos rodea, el tabaco, el alcohol también. El embudo alimentario, que se refiere a que tenemos 1000 cantidades de alimentos y solo tomamos 20, de nuestra microbiota, nuestro estómago solo conoce el pan, algo de fruta, carne, pescado y poquísima o muchos procesados a lo mejor. No tenemos una gran variedad, que es lo que hace una microbiota rica. Los antibióticos también nos llevan a tener estas enfermedades a largo plazo, si hemos tomado de pequeños, medicamentos, aditivos y conservantes que hay en la alimentación, desinfectantes o productos de limpieza, ¿no? Metales pesados, también los plásticos, los disruptores endocrinos, son todos estos, por ejemplo, el bisfenol A que está en las botellas, o el metal que hay en las latas de sardinas, por ejemplo, tiene disruptores endocrinos que se unen a algunas moléculas de nuestro cuerpo y podrían llevarnos también a la enfermedad. Y son más frecuentes en países desarrollados, donde hay poca exposición al sol y entonces la vitamina D estará bajita, donde hay exceso de higiene y no tenemos estos contactos con los que se llaman los viejos amigos, ¿no? Porque nuestra microbiota era más rica en nuestros antepasados. El sedentarismo tampoco lleva a tener una vida saludable, el estrés y el estilo de vida en cuanto a la alimentación. La dieta no se refiere a hacer dieta para adelgazarnos, sino a cómo nos alimentamos. Y la gestión emocional. Entonces, no hay una cura definida de una enfermedad autoinmune. Antes estaban los estudios muy basados en buscar fármacos inmunomoduladores, inmunosupresores para silenciar un poco el sistema inmune, pero ahora están buscando qué tipo de bacterias es más frecuente en, por ejemplo, la fibrosis pulmonar, qué tipo de bacterias es más frecuente en el ELA, en una enfermedad inflamatoria intestinal, en una fibrosis quística. ¿Vale? Buscamos qué tipo de bacterias predomina en cada enfermedad. Y aquí vemos una lista, ¿no?, de ejemplos de enfermedades autoinmunes que también algunas se consideran inflamatorias, como la fibromialgia o el hipotiroidismo de Hashimoto, que es cuando el cuerpo acaba identificando al tiroides como enemigo, ¿no?, y ataca al tiroides. Tenemos bastantes ejemplos aquí. ¿Qué características tiene una enfermedad autoinmune? Es que suelen salir los anticuerpos antinucleares, salen positivos en sangre. Luego hay fatiga, hay dolor, hay hinchazón o enrojecimiento de la piel, hay fiebre, a veces dificultades para concentrarnos a nivel cognitivo, hormigueos en piernas o brazos, a veces se cae el pelo y erupciones cutáneas en la piel. Y el mimetismo molecular es lo que os comentaba desde el principio, cuando aquí pongo a la policía, ¿no?, como si fuera el sistema inmune, y confunde al mimo con un ladrón, ¿no? Digamos que el ladrón es el virus y el mimo, imaginaos en el ejemplo que he puesto de la esclerosis, el mimo es el sistema nervioso. Y entonces piensa que es lo mismo y acaba atacando al sistema nervioso como si fuera, imaginaos, una gripe, ¿no?, un agente externo que nos está atacando. Y es que todo esto tiene mucha relación con la microbiota. ¿Por qué podemos desarrollar una enfermedad autoinmune? Y es muy importante conocer la microbiota como el aparato digestivo, ¿no?, todo lo que engloba, como la puerta de entrada de la vida. Y para eso es necesario conocer el aparato digestivo y su relación con el cerebro también. Como he dicho, la puerta de entrada de nuestra vida, el contacto con el exterior es a través de cómo nos relacionamos con los alimentos. El aparato digestivo no solo hace la digestión, sino que funciona como parte del sistema inmune de defensa, porque está ahí el 80% del sistema inmune. También funciona como un componente hormonal, más que incluso en glándulas como tiroides o páncreas.
y luego es el segundo lugar con más neuronas después del sistema nervioso, o sea que también funciona como sistema nervioso. Por eso el eje intestino-cerebro y la comunicación entre el intestino y el sistema nervioso. Cuando incluso hablaré de que puede modificar nuestro humor, si nuestra microbiota está alterada, el humor también puede cambiar o las emociones, por esa relación o comunicación entre ellos. Y es que aquí vemos cómo se relaciona el sistema digestivo con sistema nervioso central y con sistema inmune. Tenemos arriba citoquinas o el VSG, que son valores inflamatorios, el estrés oxidativo. Todo eso puede influir negativamente porque el sistema digestivo segrega cuando está alterada esta microbiota, empieza a segregar unas moléculas que se llaman citoquinas, que son como unas moléculas inflamatorias, ¿no? Si se aumenta el contexto inflamatorio, aumenta el estrés oxidativo, que veremos luego que con una foto que he puesto son radicales de oxígeno libres que oxidan a la célula y eso genera la oxidación y la inflamación. Y se lo dice al sistema nervioso, por cómo hay muchos neurotransmisores en el sistema digestivo y puede haber serotonina, adrenalina y el sistema nervioso se entera. Se entera de que hay oxidación, de que hay inflamación, el distrés, que vemos en rojo lo que entorpece, ¿no? El distrés es la parte, el estrés puede ser positivo cuando voy a enfrentarme a una tarea que tengo mucha emoción o mucha ilusión, pero tengo un poquito ahí de adrenalina y es un estrés positivo que pasa cuando yo me enfrento a eso, pero el distrés es un estrés negativo o crónico en el tiempo, donde se genera una ansiedad y se mantiene. Nosotros tenemos la capacidad de segregar cortisol y segregar adrenalina para huir de un momento que estemos luchando o corra en peligro nuestra vida y entonces tengo que segregar eso para huir. Pero eso en sangre dura 8 horas. Si yo todos los días me pongo a una lucha en un momento determinado y durante esa noche lo elimino, suelto el estrés, bien, pero si todos los días ir a mi trabajo, estar delante de un ordenador, me genera esa sensación de lucha, de huida, porque me llevo mal con el jefe o porque tengo problemas en mi casa con la familia, eso continuamente, ese estrés continuo que yo no sé gestionar, altera mi sistema de la microbiota, se lo dice el sistema nervioso, altera mi sistema nervioso, desarrollo un estrés crónico con una fatiga de glándulas adrenales, por ejemplo, ¿no? Que entorpece todo mi sistema. Al final el sistema inmune llega a desarrollar también una fatiga y ahí vemos cómo se relaciona con el nervioso y con el digestivo. El sistema inmune tiene 3 barreras. La primera barrera que nos protege es la piel, las mucosas, pulmón, mucosa oral, mucosa vaginal, ojos y oídos. La segunda barrera es el sistema inmune innato con el que nacemos, neutrófilos, monocitos, eosinófilos. Y la tercera barrera es el sistema adaptativo, que son los linfocitos, los que saben que yo de pequeña tuve la varicela, luego he tenido una gripe, luego he tenido el COVID, pues la memoria de mi vida, ¿no? De ese sistema que se ha intentado adaptar para vivir. Y también este círculo vicioso que nos empeora serían tomar productos procesados y ahí pongo sistema de recompensa. El sistema de recompensa es aquello que altera la microbiota porque si yo me tomo un producto procesado, por ejemplo, un donut, dentro de 1 hora tengo ganas de otro, me sube la glucosa, pero no me aporta nada de energía porque no es un alimento, como pongo debajo en verde. Lo que estoy comiendo cuando como un producto procesado es un producto, todo lo que lleve una etiqueta es un producto, lo que obtenemos de nuestro ambiente, de la tierra, ¿no? Del entorno, como fruta, verdura, huevos, carne, pescado, es un alimento. Lo que no lleva etiqueta es un alimento. Y pongo ahí AGCC, que es ácidos grasos de cadena corta, que son alimentos muy importantes para alimentar a esta microbiota. Es como lo que da energía a la microbiota. Ya veremos de donde se desarrollan, que uno de los más importantes es el butirato, que es un ácido graso que va a dar energía a estas células, a las microbiotas. El ritmo de comida y el hambre real. Si yo como alimentos tendré espacio o tendré energía unas horas, no a la hora me puedo comer otras galletas. Es el ritmo de comida, de espaciar la comida también nos beneficia. Y tener hambre real no es saber que no ser un comedor
por estrés, ¿no? Que yo tengo ansiedad y entonces como por comer y no estoy respetando esos tiempos de hambre real, y poder tener un poco de equilibrio entre saciedad y hambre. Si tenemos todo en desequilibrio y nos focalizamos en los cuadritos en rojo, podríamos tener unos síntomas digestivos que la microbiota nos hablaría dándonos hinchazón o distensión abdominal, gases, diarrea, estreñimiento, pesadez o reflujo, o más síntomas digestivos. Y eso nos habla de que algo no va bien, ¿no? Entonces, ¿qué es la microbiota? Después de tanta información que os acabo de meter en la anterior, pues es el órgano que nos mantiene el equilibrio, ¿no? Más como un resumen del ser humano, ¿no? En nuestro medio. Y es el segundo cerebro, por lo que os decía que hay el 80% de las neuronas. Cómo va a cambiar nuestro humor y nuestras emociones también. Lo ideal es que esta microbiota sea nuestra amiga, no tendríamos que verla como enemiga. Y es que ellos es como una simbiosis, como vivimos con ellos, ¿no? Nosotros la cuidamos y nos alimentamos bien y nos relacionamos bien con nuestro entorno y ellos están tranquilos, bacterias, hongos, arqueas, protozoos, hasta ser 2 kilos de nuestro peso y poder vivir a gusto con nosotros manteniendo nuestra salud. Como un elefante que tiene piojos y entonces el pájaro come de los piojos y encima el elefante se desparasita, ¿no? Es una relación simbiótica. Pues nosotros eso sería todo como una amistad con la microbiota. Va desde la boca hasta el ano, hay microbiota oral y también muy importante a veces en infecciones de dientes, ¿no? O con caries o afectaciones de llaga, cómo se afecta esa microbiota oral. Y podemos ver también su calidad en las heces, que hablaremos más adelante. La mayoría de la microbiota está en el intestino grueso y si estos patógenos colonizan el intestino delgado, hablaríamos de un SIBO, que significa sobrecrecimiento bacteriano, y que son bacterias que están en un lugar que no deberían de estar, donde empiezan a haber gente que tiene flatulencias, dolor, hinchazón abdominal, a veces diarrea. Hay 2 tipos de SIBO, uno por gases de metano y otro por gases de sulfuro, pero bueno, ahí habría que ser algo más específicos. Esto tiene casi otra presentación. Y aquí vemos que esos pueden ser comensales, mutualistas o patógenos, ¿no? Cómo nos pueden hacer daño. Y es que ella, la microbiota, si tenemos buena relación con ella, va a ser como los porteros de la discoteca, ¿no? Nuestras defensas. Van a ayudar, van a prevenir que venga un virus, van a ayudar a digerir alimentos, a obtener vitaminas, a estimular el sistema inmune para bajar la inflamación o aumentarla si estamos haciendo algo que la enfade. Y a fabricar serotonina y dopamina para también comunicarse con el sistema nervioso. Los neurotransmisores que nos van a llevar a la calma, al bienestar, la dopamina de la motivación, la serotonina de la tranquilidad, ¿no? ¿Y qué tipos de microbiota hay? Pues está con la que nacemos y luego con la que adquirimos a lo largo de nuestra vida. Sería muy importante cuando vamos a enfrentarnos a un paciente y conocer esto, ¿no? En su historia, en la anamnesis, cuando lo conocemos, el tipo de parto que tuvo tu madre, si fue por cesárea, si fue por vaginal, el contacto con la microbiota vaginal de nuestra madre hace que también nuestra microbiota sea más rica y empiece a desarrollar contacto con ella. Cuando ahora mismo los últimos partos que se están haciendo, por lo menos aquí en España, cuando hay un parto por cesárea, hacen una cosa que se llama la técnica de la gasa, donde pasan una gasa por la vagina de la madre y después el niño al sacarle de la cesárea se lo pasan por la cara, como si simulase que ha tenido un parto vaginal. Ya es como un poco la técnica de piel con piel, de sentir a la madre en cuanto nace, ¿no? Es el contacto, pues lo están haciendo para la microbiota también. El tipo de la lactancia, que se dice o se defiende que sea hasta que el niño se le caen los dientes de leche. O sea, mucha gente dice, el niño ya no tiene que va a la guardería con 2 años, ya tiene que tomar más comida, más comer como la gente normal, o vivieron al revés, ¿no? Todas las defensas y vitaminas que tiene la leche materna va a hacer que ese niño sea más fuerte de adulto y sigue desarrollando su memoria de microbiota. La lactancia es muy importante ahí hasta que los niños se le cae el diente, ¿no? Y el contacto con niños y con animales, que muchas veces se piensa que el niño que no esté con el perro porque está con barro, que no esté con... Al revés, hay
fisiológico, nuestro cuerpo hace una inmunosupresión, que se llama inmunosupresión voluntaria, hasta los 6 meses de edad, donde podemos coger cualquier patología precisamente para desarrollar una memoria contra virus. Y se ha visto que mucha más riqueza en la microbiota en niños que juegan con niños y con animales, y no estamos con tanta esa burbuja de hiperhigiene que nos rodea ahora, ¿no? ¿Y cómo se valora la calidad de la microbiota? Pues estos que vemos aquí a la derecha son los tipos de heces que podemos encontrar. Lo normal sería ver una forma como la 3 y la 4. Cuando vamos hacia la 5, 6, 7 y tenemos, se llama esteatorrea, estas heces más líquidas, hablamos de diarrea y a lo mejor no estamos digiriendo bien a nivel estomacal, habría que ver si hay algún problema en el páncreas, a veces también en el hígado, si la bilis no hace bien su función en la digestión, puede que llegue a este estado, al aparato digestivo grueso, al intestino grueso, y entonces evacuemos con diarrea, o a veces no hay falta de ácido en el estómago, o no hay buena liberación exocrina de hormonas, o no hay buena hidratación, y entonces iríamos al baño haciendo el 1 o el 2, que son heces muy duras, separadas, que dicen como de cabra, ¿no? Donde ahí también la microbiota estaría afectada. Y creo que va quedando un poco importante porque porque es importante la microbiota, va quedando un poco claro. Y es que cuanto más rica sea, más diversidad tengamos, más mejor de estado de nuestra salud, tanto física como mental, emocional, digestiva, los cambios de humor, nuestra relación con el entorno y con nosotros mismos. Y lo que intentamos es evitar que haya una disbiosis. Disbiosis significa desequilibrio, y es que empiezan a proliferar las malas bacterias o las que nos van a hacer daño, perdemos esa diversidad y empezaríamos a desarrollar una enfermedad. Para poder cuidarla, hablaremos de alimentos probióticos y probióticos. Y algo importante que habría que promover sería un ambiente antiinflamatorio y antioxidante. Aquí vemos una célula normal y vemos una que tiene radicales libres, que es lo que os decía antes, que son pues oxígeno, ¿vale? Moléculas de oxígeno libres, se llaman radicales libres. Cuando se unen a una célula normal, hacen que la célula quede dañada y se dice que hay estrés oxidativo, ¿vale? Cuanto más estrés oxidativo hay, puede que haya más inflamación. Hay más inflamación. Y para eso, esto nos llevaría a un ambiente de permeabilidad intestinal. La permeabilidad intestinal es, digamos, como lo que habría que evitar, ¿no?, para poder desarrollar una enfermedad autoinmune. Imaginaos que yo tolero mal un producto, eso altera mi microbiota y aumenta la permeabilidad intestinal. Estos bichitos del producto que yo estoy tomando, pues leche, gluten, lo que sea, o tengo una intolerancia o una alergia a algún alimento. Esos bichitos son capaces de romper la microbiota y pasar al torrente sanguíneo. En el torrente sanguíneo está el sistema inmune y dice, uy, pero ¿esto qué hace aquí? Que el guardia de seguridad no lo ha parado, ¿no? Y entonces voy a atacarlo. Voy a atacar este gluten que me acaba de entrar. Y el sistema inmune empieza a activarse. Claro, ¿qué pasaría en el ejemplo que decía de la esclerosis o en cualquier enfermedad autoinmune? Si yo me entra un bichito a la sangre porque la microbiota se ha destruido, yo voy a atacar a ese bichito, pero también a mi cerebro, porque estoy activo, porque el sistema inmune piensa que el cerebro también es como el gluten. Entonces, si aumenta el trabajo del sistema inmune, aumenta el trabajo contra el propio tejido, aumenta ese ataque. Por eso se recomienda detectar alergias, tratar esas intolerancias a ciertos alimentos, ver qué nos beneficia, qué nos empeora, tratar una dieta que sea moduladora o saludable, ayudando al sistema inmune, y evitar lo que decíamos de tabaco, disruptores endocrinos, exceso de higiene, fármacos, antibióticos. ¿Vale? Y aquí vemos más claro o más aumentado la foto que os decía de la permeabilidad intestinal, que puede pasar en cualquier enfermedad autoinmune, en una celiaquía, que también se considera inflamatoria, una sensibilidad al trigo no celíaca, que no hay una celiaquía porque en la biopsia se ha descartado, pero sí que soy sensible o me hincho cuando tomo más pan de la cuenta,
¿vale? O cereales. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tomo gluten? Aumenta la zonulina, que es una molécula que mi cuerpo no puede digerir porque el aparato digestivo no reconoce al cereal como un alimento. Digamos que el ser humano ¿de dónde venimos? ¿No? Pues de cazar, de pescar, de correr en ayunas. Y a la medida que aumentó al comer carne, aumentó el cerebro en nuestra evolución, el tamaño del cerebro, y eso creó nuevas conexiones que hizo al ser humano empezar a crear la agricultura. Entonces, nuestro aparato digestivo va por detrás de nuestro cerebro, los cereales no los tolera. Y la zonulina, que es una molécula que tenemos que aumenta cuando entra el cereal, no se digiere bien y son cadenas muy largas. Entonces eso rompería la microbiota y aumenta la permeabilidad intestinal, lo que ocasionaría la inflamación. Vemos los bichitos ya por la sangre y entonces la activación del sistema inmune. Y lo mismo pasaría, por ejemplo, hay estudios que se han hecho con la leche y en la esclerosis, pero en cualquier enfermedad autoinmune, porque aumentaría esa permeabilidad intestinal. Escúchame. Y es que cuando tomamos leche, la leche de vaca tiene una molécula que se llama betacaseína A y un péptido que es el casomorfin 7. Esto no se parece a nuestra leche materna. Nuestra leche materna es betacaseína B, que se parece a la que tiene la cabra o la oveja o la búfala. Entonces, que nos encanta la leche, los quesos y no puedo vivir sin ello. Mejor cabra, búfala, oveja y evitamos la vaca que tiene este péptido que aumenta la permeabilidad intestinal. Y todo esto lleva un poco al resumen de que cuando tenemos un desequilibrio, que es la disbiosis, hay un aumento de lipopolisacáridos en sangre, donde aumentaría el sobrecrecimiento bacteriano, los microorganismos oportunistas, y hay un círculo vicioso todo el rato aumentando esta permeabilidad intestinal con una cascada proinflamatoria que activa una respuesta TH17, que es una respuesta del sistema inmune, pues como si fuera, no es una alergia ni un virus, pero es ante este ataque, ¿no? Como algo parecido a si tuviéramos unos hongos. Y habría una inflamación sistémica de todo el cuerpo y del sistema nervioso central, por esta comunicación que os he dicho de aparato digestivo, inmune y nervioso. Si nosotros cuidamos la microbiota, tendríamos un equilibrio a nivel de microorganismos oportunistas, tendríamos esos microorganismos a raya, la permeabilidad intestinal sería la adecuada y la microbiota sería la amiga. Por eso las bacterias que nos benefician bajarían la inflamación, activaríamos unos linfocitos que se llaman T reguladores, que es los que se activan cuando yo he estado en contacto, por ejemplo, con una persona que tiene gripe, pero yo no he tenido la gripe. Pues a lo mejor es que esos T reguladores se han activado y me han defendido de que yo no contraiga esto, ¿no? Que hay muchas veces que nos preguntamos, pues si yo estuve contigo y no lo he desarrollado, pues a lo mejor mi sistema inmune tenía buenas capacidades en ese momento y van a reducir y van a regular la inflamación, esta microbiota amiga. Aquí vemos todos los componentes que nos pueden hacer daño o que nos pueden beneficiar, ¿no? Como el estrés que os decía, la constante huida, una interacción social que no sea saludable, que tengamos relaciones tóxicas, el miedo, la mala gestión de la ansiedad, mi comportamiento, que no tenga estímulos cognitivos, no tenga relación social saludable, no aprenda ningún idioma, ni lea, ni estar en constante contacto con alimentos que no son alimentos, ¿no? Que son productos. ¿Y qué nos va a beneficiar? Pues que el tipo de parto que hayamos tenido, la genética es algo que no podemos modificar, pero todo lo demás que vemos aquí, pues el ejercicio, la gestión emocional, las relaciones sociales, todo eso es epigenética, que es lo que rodea a mi genética. Yo puedo venir con un factor genético, una predisposición genética a desarrollar la enfermedad, pero si mis hábitos de vida son saludables, a lo mejor no la desarrollo. Está claro que si tenemos un factor es como un boleto para la lotería, ¿no? Dentro de mi ADN. Y con esta diapositiva pues quería decir que yo creo que queda claro por qué el sistema inmune tiene esa relación con la microbiota y por qué esta ponencia se llama que van de la mano, ¿no? El sistema inmune y la microbiota en las enfermedades autoinmunes.
Y ahora nos adentramos un poco más en mimar a esta microbiota y saber cómo podemos cuidarnos, ¿no? Cómo vamos a favorecer un contexto antiinflamatorio para mejorar nuestra calidad de vida. Y es que el cuidado de la microbiota va a ser con probióticos y prebióticos. Probióticos siendo los microorganismos y prebióticos es el alimento que cuida o que comen estos probióticos, ¿no? Estas bacterias. Y ya veremos dónde los vamos a encontrar. Los probióticos los podemos encontrar en fibras no digeribles y van a desarrollar lo que os decía antes, el butirato. Esta fibra no digerible se lleva a hacer unos ácidos grasos de cadena corta produciendo butirato, que va a dar energía a las células del colon. El ayuno intermitente es una buena técnica para espaciar comidas, que es a lo que se refiere lo que pongo debajo de CCM, que es complejo migratorio motor. El CMM. El complejo migratorio motor es un mecanismo que tenemos en el intestino que es como el basurero o el barrendero del aparato digestivo, que se activa a las 4 horas de no haber comido. Entonces, si yo como cada 2 o 3 horas y no espacio las comidas, lo que os decía del hambre real, porque la ansiedad que tengo me hace ser un comedor emocional, que se llama así, a las personas que comen por estrés. Si nunca se activa este complejo migratorio motor, nunca pasa el basurero y entonces genero residuos y tóxicos en el intestino. Espaciar las comidas nos va a dar más energía, vamos a tener este espacio para que se active el complejo migratorio motor y para cuidar la microbiota. Y por eso los beneficios del ayuno intermitente. Es verdad que el ayuno tiene que ser individualizado y pautado según tu entorno, tu vida y tu patología, y que no se puede hacer así sin una supervisión, pero sí que tiene buenos beneficios si es controlado y tiene muchos estudios de que hay beneficios por saber también otra vez de dónde venimos, ¿no? Pues de estar en ayuno y comiendo cada vez que podíamos cazar, nuestros antepasados, pero no comiendo constantemente como ahora. ¿Y qué va a mejorar la calidad de vida cuidando la microbiota? Pues vamos a llevar a cabo una intervención nutricional, que veremos en la siguiente diapositiva. Vamos a intentar estar en contacto con la luz solar, porque se ha visto que la vitamina D es un inmunomodulador y vamos a tener mejor sistema inmune si los niveles de vitamina D son altos. Se ha visto que la microbiota de personas con enfermedades autoinmunes y vitamina D alta tienen mejor calidad de vida que la gente que tiene la vitamina D más baja. Y, por ejemplo, en el COVID se han visto muchos más ingresos en UCI y gente con obesidad y vitamina D baja antes que las personas que tenían la vitamina D alta, ¿no? Que no han ido tanto a la UCI. El ejercicio físico es primordial, movernos con la barriga vacía si puede ser, pero movernos porque el ser humano ha venido para moverse y evitar el sedentarismo. Cualquier tipo de ejercicio, pero igual que el ayuno intermitente, pautado si va a ser específico para ti, que sea individual, porque no puedo hacer una tabla del gimnasio que me ha dado mi amigo o mi vecino. Tiene que ser según mi gasto energético, según mi vida, según mis actividades de la vida diaria, según mi trabajo. Hay ejercicio aeróbico, donde vamos a trabajar más ese componente cardiovascular, o el ejercicio anaeróbico, donde trabajamos la fuerza. Siendo el músculo un gran órgano endocrino y tener, como digo, el ejercicio físico es la polipastilla, siempre lo digo, es muy fácil tomarse una pastilla que me mejore la vida, pero es que movernos, que cuesta más, ya tiene todos esos beneficios sin tener que tomar nada químico. Y habría que individualizarlo. Luego también es muy importante la higiene del sueño, los hábitos de vida que tenemos para llegar a dormir, pues tener buena temperatura en la sala, evitar cafeína, teína, alcohol por la noche, comidas pesadas, tener buena luz, haber hecho ejercicio para estar cansados, poder hacer algo de técnicas de relajación también para poder tener un descanso reparador. Y luego la gestión emocional, en momentos en los que yo necesite, que estoy triste, que la tristeza me puede invadir, pero viene igual que viene se va, pero cuando se queda mucho tiempo, esa capacidad de pedir ayuda también nos hace ser valientes, o tener ansiedad constante,
Vamos a evitar lo que os decía antes de tener una adrenalina y un cortisol tan activo durante tanto tiempo, ¿no? Que cronifique ese estrés. Así que también pedir ayuda y tener una terapia podría ayudar a esa microbiota. Y en cuanto a la intervención nutricional, vamos a disminuir esos marcadores inflamatorios, vamos a eliminar el gluten y la caseína, porque sí que se ha visto que el ser humano no tiene ningún problema cuando elimina cereales y elimina leche. No se te van a romper los huesos, como muchas campañas nos hacen pensar, ni vamos a tener osteoporosis. Hay calcio en anchoas, en espinacas, en mejillones, no tenemos que tomar siempre leche, ¿no? Habría que fomentar una dieta evolutiva, que es lo que os comento varias veces, de dónde venimos, ¿no? De cómo comían nuestros ancestros, una alimentación antiinflamatoria que veremos y inmunomoduladora. Y aquí vemos otra vez cómo la célula sana es captada por un radical libre de oxígeno y entonces queda dañada, ¿no? Ves que el brazo del radical libre de oxígeno se ha invadido a la sana y entonces genera un estrés oxidativo. ¿Y qué vamos a tratar de hacer? Pues restaurar esta barrera intestinal, disminuir la inflamación, frenar la progresión de la enfermedad autoinmune, siempre cuidando el sistema inmune, cubriendo las deficiencias nutricionales y recuperando el hambre real y la saciedad. Y aquí vemos la pirámide que más adelante os expondré. Para eso cuidamos, como hemos dicho antes, probióticos y prebióticos. Los probióticos, los bichitos, los microorganismos que podemos encontrar en el yogur, en el kéfir, que está más tiempo fermentado que el yogur. El kimchi es una col fermentada. También en las aceitunas, en la sopa miso, todo el tempe que es soja fermentada, todo lo que sea fermento nos va a ayudar para tener probióticos a nivel digestivo. Y los prebióticos los vamos a encontrar, que es el alimento de estas células, ¿vale? O sea, el alimento de estas bacterias, que va a desarrollar el ácido graso de cadena corta, que va a aumentar estos T reguladores que os decía antes y va a disminuir la inflamación. Vamos a encontrarlos en fibra que no se digiere, ¿vale? Los prebióticos. Aquí vemos algunas fotos de alimentos, pues la cebolla, el ajo, los frutos rojos que son muy antioxidantes, también los veremos, y se desarrollan, o sea, vamos a encontrar en ellos fructanos, almidón resistente, pectinas, compuestos fenólicos también, que los vamos a encontrar, por ejemplo, en la patata fría, poder cocer patata, dejarla 24 horas en la nevera, o el boniato crea un almidón resistente, igual que los espárragos, igual que los arándanos, y eso va a van a crear butirato, que es la energía de estas células del colon, ¿vale? Para mejorar la tolerancia y disminuir la disbiosis o el desequilibrio que decíamos digestivo. Y entonces aquí vemos algunos ejemplos de tóxicos o de alimentos que nos inflaman o que nos benefician. Y es un poco que pensemos en esta diapositiva qué creéis que puede ser contraproducente para nosotros. Vemos una foto de cereales y pan, los plásticos, las latas, como también nos influye, bueno, todos los frutos rojos, bebidas, helados, bebidas azucaradas, panes, productos procesados, carnes con aditivos, fármacos y químicos. Vemos también proteínas, hierbas y especias muy importantes, grasas saludables como el aceite de oliva, frutos secos o el aguacate, que creo que lo llamáis palta. Y luego muchas frutas y muchas verduras, ¿no? Un plato multicolor. También vemos ahí unos muñequitos que hacen ejercicio. Entonces, en la siguiente vamos a ver lo que sería tóxico. Hemos visto pues todos los cereales y los procesados, o no tóxicos, sino que promueve esa inflamación. Sí que sería un tóxico estos plásticos de los que hablamos, el bifenol A y disruptores endocrinos, productos procesados y lo que he dejado sin tachar, bueno, también el tabaco va a ser tóxico, y lo que he dejado sin tachar es el ejercicio, las frutas, bayas de goji, arándano, mora, fresa, frambuesas, todo lo rojo es antioxidante y tiene resveratrol también, y las frutas y verduras, proteínas saludables, ¿no?
Aquí vemos que son alimentos. Como veis, en el centro no hay ningún producto, no hay ninguna etiqueta, ¿no? Como podemos encontrar en una hamburguesa envasada o en una lata de Coca-Cola. Para disminuir, fijaos un ejemplo, la Coca-Cola tiene 33 centilitros, ¿no? Una lata, pues eso genera mucha acidez. Para que en sangre baje la acidez que nos aporta una lata de Coca-Cola necesitamos 33 litros de agua. No podemos beber 33 litros de agua, ¿no? Para compensar eso. Entonces, antes de tomar una Coca-Cola vamos a pensar en esto, en cuánto me estoy haciendo de bien, en cuánta acidez me estoy aportando, porque necesitamos beber agua. El ser humano no bebe leche con café, cerveza, luego a media mañana otra cerveza, luego por la tarde un té, un café. Bebe agua, gazpacho y poca cosa más. Entonces, todo eso también nos inflamaría, ¿no? Por eso es la curiosidad de la Coca-Cola. Y vemos aquí pues todos los productos como que encontramos en la tierra. Vemos tubérculos, frutas, verduras, carne, pescado, huevos, aceites y especias. No vemos nada más, ¿no? Vemos alimentos. Y es que para tener un equilibrio en el plato a la hora de comer tenemos que tener el agua, siempre vemos ahí, ¿no? Y el postre como fruta si queréis, pero que sea gran cantidad, sea un plato multicolor o de arcoíris, donde vemos verduras y también frutas. Vemos, hay una de las partes que tiene proteína y también tener grasa, ¿no? Si ya llevo un plato donde he puesto, por ejemplo, arroz con coles de Bruselas, ¿no? Y pongo huevo, pues, y un chorrito de aceite, pues ahí ya he puesto un hidrato, una grasa del aceite, la verdura y el huevo, que es la proteína. O de segundo puedo tomar un filete de pollo, por ejemplo. También es importante que la carne, que no menciono mucho en esta explicación de nada de la carne, pero que sea una carne de pasto o ecológica, que haya corrido, porque también tomar carnes de vacas que están estabuladas, pues al final están comiendo pienso de carne y pescado cuando ellas son herbívoras y no están comiendo, estamos tomando al final esas hormonas y esa alimentación que ella está teniendo, y esa carne, si el animal no ha corrido, tampoco es algo saludable, ¿no? Igual que los pescados de piscifactorías. Y la legumbre, que puede ser inflamatoria, pero habría que saber tratarla para quitar. La legumbre tiene un componente que se llama, en su piel, se llaman antinutrientes, que son fitatos, oxalatos, pectinas, y hay que saber tratarlas, tenerlas en remojo 24 horas con un chorro de limón y bicarbonato. No sé si en los garbanzos, por ejemplo, al lavarlos sale como una especie de jabón, eso se llama saponina, y es también un antinutriente que nos hace daño al aparato digestivo. Entonces habría que saber eliminarlo, saber tratarlo para que no nos haga daño. ¿Vale? ¿Y cómo vamos a favorecer ese ambiente antiinflamatorio? Pues tomando ácidos grasos poliinsaturados, que vemos semillas, nueces, a semillas se ha repetido otra vez ahí, perdonad. Luego, los pescados pequeños, como el omega 3, está en la sardina, en los boquerones, en el arenque, la caballa. Se trata de evitar un poco el pescados grandes, como el atún y el salmón, que tienen omega 3, pero que al ser tan grandes tienen mucho mercurio. Entonces vamos a evitar que esos metales pesados también intoxican el hígado. O tienen tanto mercurio porque comen peces pequeñitos. Es mejor comer peces pequeñitos que comer un pez tan grande. Vemos otra vez ahí el aguacate y el aceite de oliva, que tienen omega 9. Todo lo que tiene carotenoides, como la zanahoria, el brócoli o el mango. Los polifenoles que encontramos en frutos secos, en tomates, el resveratrol que os decía de los frutos rojos, que ahí vemos una baya de goji en esa foto. También las especias como la cúrcuma y el jengibre son antiinflamatorias, y la zanahoria tiene ácido salicílico, algo parecido a lo que lleva el adiro, que es un anticoagulante. Pues la zanahoria, el orégano, la albahaca y el cilantro promueven también hacer una crema con zanahoria, cilantro, albahaca, orégano y cebolla. Promueven estos ambientes para llevar a la antiinflamación, ¿no? O evitar la proinflamación. Las fibras que os decía que disminuyen la proteína C reactiva
y el marcador VSG y las citoquinas que os decía al principio al lado del sistema nervioso, estas componentes o factores inflamatorios, la importancia del butirato y que la comida sea de temporada y ecológica, y que yo tomo sandía en verano y no en enero, por ejemplo, que a veces se ve que en las tiendas pues que sea como más, se promueve un poco que sea de kilómetro cero, ¿no? ¿Qué hay ahora actualmente? Pues en Madrid, por ejemplo, empieza la fresa o la cereza, pero no voy a tomar ahora sandía, que la solemos tomar en julio, o en julio tomar naranjas, que es más de octubre, noviembre. Y la vitamina D y la vitamina A también son inmunomoduladores. La vitamina D que la vamos a encontrar en el sol. Entonces la exposición solar de 20 minutos al día, entre las 12 y las 3, hasta tener un eritema. Yo os animo a ni siquiera utilizar protección los 20 minutos primero para tener un poco de eritema y que sinteticemos esa energía. Y si la tomamos como suplemento porque en invierno no nos da el sol o porque no estemos expuestos a la naturaleza, se recomienda tomar 5.000 unidades internacionales al día, junto a la vitamina K2, que es la que favorece el trasplante, o sea, el traspaso o el transporte, para que la vitamina D3 se una al calcio en el hueso y se sintetice. O sea que siempre habría que estudiar el caso, pero vitamina D3 con vitamina K2. Y aquí vemos todos los productos que promueven la inflamación o que van a entorpecer esta microbiota para que mi enfermedad autoinmune empeore. Entonces vemos todos los grasos de cadena larga, que no son los cortos, las grasas trans y las hidrogenadas, cómo se quema el aceite, ¿no? Y puede desarrollar otros compuestos, otras uniones entre los componentes del aceite y generar ácido, o sea, generar, por ejemplo, el aceite de palma, que sea peligroso a nivel cardiovascular y para la patología inmune, el exceso de sal, el gluten y las harinas refinadas, los lácteos que veíamos, los azúcares, la legumbre maltratada, el café que puede ser hay gente que le sienta mal y es que no lo digiere bien y se le repite porque a nivel de hígado no lo termina de eliminar y puede dañar a la mucosa digestiva. El tabaco por toda la nicotina y la droga que nos aporta, ¿no? A nivel también vascular, a nivel de cambio de la microbiota oral, solo con fumar o beber, como vemos también en el alcohol, siendo otro tóxico y generando una cascada inflamatoria en transaminasas hepáticas, por ejemplo, arrasando la microbiota también, y los disruptores endocrinos que vemos ahí de los plásticos que nos rodean, de los productos de limpieza, del envasado de algunos alimentos, ¿vale? O de las colonias que usamos o las lejías. Y esta es la pirámide que os decía antes, de promover que la base sea ejercicio, sea gestión emocional, sea beber agua, controlar un peso saludable, un índice de masa corporal saludable, y promover este ejercicio, frutas y verduras. Y vamos subiendo hacia arriba, vemos también legumbres en el medio, proteínas, y que sea muy puntual pues la carne roja, que también promueve la inflamación, y los productos procesados, ¿no? Y creo que queda claro cómo la microbiota cómo la dieta puede modular la microbiota, y es que si yo tengo un desequilibrio y una alteración del sistema inmune, aumenta una respuesta inflamatoria, evoluciona la enfermedad autoinmune y tengo una exacerbación de los síntomas y me siento peor. Si yo tengo una dieta saludable, una alimentación y unos hábitos de vida sanos, podré tener una microbiota amiga donde la inflamación baja, donde la fibra, la ingesta rica en fibra puede mejorar el estado de salud porque nuestra microbiota está siendo alimentada y está siendo cuidada, ¿no? Y hasta aquí un poquito todo lo que quería comentaros sobre microbiota. Pero antes de acabar quería hacer una reflexión sobre por qué tenemos las enfermedades que tenemos en la actualidad. Y es que quería volver a preguntaros de dónde venimos y hacia dónde vamos. Me gustaría reflexionar un poco sobre el desajuste evolutivo que hemos tenido y que por eso actualmente existe enfermedades, como vemos ahí, de enfermedades autoinmunes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes mellitus, obesidad, hipertensión arterial, dislipemias, problemas con colesterol, depresión, ansiedad, todas las enfermedades que conocemos actualmente, ¿no? Y es que en el pasado, nuestros antepasados eran cazadores-recolectores. ¿Y qué hacían? Moverse en ayunas
para cazar y a lo mejor cazaban un ciervo y estaban 3 o 4 días otra vez hasta que salían a cazar. Y otra vez en ayunas se movían. En la vida que llevaban era en una tribu, en familia, con unos estresores fisiológicos, que son el frío, el calor, el hambre y la sed. Ahora nunca tenemos sed, porque como hemos bebido 4 cervezas, 2 Coca-Colas y nada de agua, pues tu cerebro interpreta que tú ya tienes líquidos y no estás hidratado realmente. Nunca tienes frío porque sales con abrigo a la calle, nunca tienes calor porque en verano tienes el aire acondicionado. Y hambre tampoco tenemos porque hay comida a nuestro alcance fácilmente. Tampoco tenemos contacto con la naturaleza, ¿no? Porque ellos todo el día en la naturaleza, pero nosotros si estamos de casa a la oficina, en la vida que llevamos actualmente, perdemos ese contacto. Y el ciclo circadiano, cómo tenemos que respetar nuestras horas de sueño unido a la luz o al movimiento solar. Y cómo hay muchas personas que trabajan de noche y acaban desarrollando algunos trastornos pues, en la conducta o en el humor, en la ansiedad o en el estrés, porque no son capaces de adaptarse a ese ritmo, ¿no? Y en actualidad o en el futuro, un poco el resumen de que el alimento es fácil, de que estamos todo el día sentados y no nos movemos como ellos, que todo el día corrían para cazar o buscar panales de miel. Luego tenemos pocas relaciones sociales. Antes en la tribu tú pertenecías a un sistema y era importantísimo ser parte de la familia. Ahora vivimos en ciudades enormes donde te relacionas con 2 personas o estás aislado o estás en la calle y ya no hablas con nadie, vas con los cascos, con la música, todo el día con el móvil. Tenemos estresores crónicos, que no es hambre, sed, calor y frío, es una hipoteca, unos hijos, un jefe que te trata mal, un problema con amigos, son estresores crónicos. La vida en la ciudad no conlleva o no lleva ese contacto con la naturaleza y nos lleva a un contacto con tóxicos y con contaminación. Y luego la cronodirrupción que os decía, que es que no sigues el ciclo solar para tener un descanso reparador, ¿no? Que es a lo que llegan estas personas que trabajan de noche o que no pueden dormir o que tienen insomnio, por ejemplo. Y es que va muy unido el desarrollo de las enfermedades a la biología, en alimentación, ejercicio, descanso y gestión emocional. Esto es nuestra biología y nuestra fisiología, lo que deberíamos hacer, pero va unido a la vida, en el trabajo, siendo la parte donde nuestra vida se gasta más, ¿no? El tiempo donde más invertimos es en el trabajo. La pareja, pues la persona con la que vas a compartir tu vida, como es tan importante. Las relaciones sociales nuestra personalidad es muy parecida a las 5 personas que más contacto tenemos. Y por eso decía antes, si tenemos una relación tóxica con algún amigo o una relación tóxica con algún familiar, porque a veces el amigo pues deja de ser tu amigo y eso lo cortas, pero cuando la relación tóxica puede ser tu madre, tu hermana o que no puedes romper ese vínculo, que hay personas que sí, ¿no? Pero cuando no se puede romper ese vínculo, habría que saber un poco cómo gestionar ese contacto o la relación con esa persona o los tiempos con esa persona para cuidarnos. Y luego el hogar o el lugar de residencia como también nos influye, ¿no? La naturaleza, la casa en la que estamos, si nos gusta, la ciudad en la que estamos, cómo nos sentimos. Y para todo esto, que cómo influye la vida, la biología, nuestra alimentación, nuestra exposición solar, el ejercicio, la gestión emocional, habría que tener una asistencia individual, un asesoramiento donde el profesional conoce la historia del paciente, cuáles son sus síntomas, su evolución, su clínica, qué objetivos tiene el paciente, hacerle una valoración física si puede ser de movilidad, de peso, de fuerza, de tono, de equilibrio, estudiar las pruebas que traiga a nivel de microbiota, análisis de sangre, a veces de heces, a veces PCRs, ver marcadores inflamatorios, decirles qué tratamiento se va a llevar a cabo, cuál es el pronóstico de evolución, advertirle de algunos posibles o ir hacia atrás o algunos riesgos o peligros que pueda encontrar, por ejemplo, si va a empezar a ir al baño de forma diferente o cambios en la coloración de las heces, que también es importante cuando hemos hablado de la escala de Bristol, tener en cuenta la densidad de las heces y la coloración, porque a veces si son muy negras puede estar hablando de sangre o de
o de falta de absorción del hierro, o amarillas, nos hablaría de problemas en la bilis o hepáticos. Y luego todo el trabajo que os cuento de emocional y el acompañamiento, o sentirse escuchado, o si necesitamos un abordaje profesional con psicoterapia. Y antes de acabar, pues esta frase de la última de las libertades humanas, ¿no? Es la actitud de la persona, de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Es de un libro que se llama Si esto es un hombre, de Primo Levi, que vivió en el Holocausto en un campo de concentración, y nos habla de eso, ¿no? De que somos nosotros libres de decidir lo que vamos a hacer con nuestra vida y que lo último que nos quiten sea esa libertad de elección, ¿no? Y nuestra actitud ante elegir un camino u otro. Y para esto, estas palabras que nos recuerden un poco que la naturaleza es lo que tenemos, nuestra madre, ¿no? Con quien tenemos que contactar. Evitar un aire contaminado y promover estar en contacto con un aire más puro. Evitar el tabaco, usar el agua para hidratarnos, reducir el peso en personas con sobrepeso que nos van a hacer ser más torpes, y que todo el ambiente de obesidad promueve la inflamación. Y luego comer más frutas y verduras para tener una vida más saludable. Y aquí os dejo mi correo por si tenéis cualquier duda. Me encantaría, si no lo sé, aprender buscando si puedo ayudaros, y si lo sé, me encantaría ayudaros. Y ahora, si tenéis cualquier duda, os resuelvo, y daros también las gracias por haberme escuchado y por haber confiado en mí. Jessy, antes que nada, las gracias a ti porque ha sido una exposición súper clara, un poco frustrante, debo de confesarte. Yo creo que las 22 personas que estamos en este momento escuchándote, y luego todos los que van a verte cuando publiquemos esta entrevista, estarán pensando de pronto como yo, ¿y cómo hacemos para vivir esto en la vida real? Porque es complejo, ¿no? Es complejo evitar el estrés, es complejo, por ejemplo, si vivimos con una enfermedad crónica, una enfermedad em, que nos limita, que nos hace la vida un poco complicada, ¿cómo hacer, ¿no? Para evitar varias de las cosas que alteran el buen funcionamiento de la microbiota. Eso por un lado. Por otro lado, hay varias preguntas que te voy a hacer, pero habría que volver a la etapa de las cavernas para vivir así. O sea, nos preguntamos, o me pregunto, ¿no? Para comer así, para vivir así, para dormir así, para trabajar así, para tener ese contacto con la naturaleza, con las personas del entorno. Eh, Evidentemente me imagino, tendría que haber como una especie de equilibrio, ¿no? No sé, la exposición es muy clara, nos deja perfectamente en orden qué significa todo lo que tiene que ver con el tema, pero ¿qué tan real es poder cumplir con esto, Jessy? Esa sería la primera pregunta. Sí, pues sí que es verdad que no se puede volver a las cavernas, ¿no? Porque, y precisamente eso es la reflexión final, ¿no? De que hemos tenido un desajuste evolutivo, pero hasta donde podamos hacer, si a mí o sea, tomar las riendas, y si yo sé que a mi enfermedad le entorpece, pues que estoy todos los días desayunando croissants y zumos de estos preparados, o cafés de estos que son preparados, y luego voy a la oficina y me como un plato que viene envasado, o todos los días tomo hamburguesas, que encima me llevo mal con el jefe, y encima por la noche tengo insomnio. Entonces voy a tomar las riendas de mi vida y qué voy a cambiar, porque es que estoy enfermándome a mí mismo. Entonces a lo mejor tengo problemas digestivos, ¿qué quiero priorizar? ¿El estrés que me genera el trabajo? ¿El problema digestivo? Venga, voy a cambiar la alimentación. A medida que yo empiece a generar ciertos hábitos, voy a tener más energía para empoderarme, porque realmente esta exposición es para hacer un poco clic de cómo puedo mejorar mi calidad de vida con la patología que ya me ha tocado. Esta condición viene conmigo, ¿cómo voy a hacer amiga de esta condición que me acompaña? Porque no quiero que sea mi enemiga al final. Voy a querer librarme de ella y voy a sufrir, porque siempre me va a acompañar. Pues siendo mi amiga, la voy a intentar ayudar. Que no puedo dejar el trabajo, pero sí la forma de comer así. O puedo empezar a hacer algo de ejercicio que libera endorfinas y me voy a empezar a sentir mejor,
y a lo mejor el estrés lo canalizo yendo 2 horas a la semana a yoga, pues estoy haciendo algo para mejorarme la vida. A medida que yo tenga energía, quizás pueda empezar a generar cambios en mi entorno también y decir, mira, me estoy conociendo a mí mismo y es que cada vez que veo a esta persona me absorbe energía, me parece una persona tóxica, no me aporta nada, pues corto el lazo con esta persona. O si realmente el problema es el estrés, ¿no? Pacientes que han venido y es que no duermo, y es que me pasa esto, y es que tengo diarreas, y tú le pautas este tipo de alimento, este tipo de ejercicio, y ahora toma melatonina, y ahora... Pero si el origen es el trabajo, da igual poner parches, porque al final deja tu trabajo y eso va a llevar, ocasiona, y es verdad que es muy difícil la toma de esa decisión, pero quizás mejora tu vida, y al final a lo mejor dejar tu trabajo te abre otra puerta. Yo sé que es difícil y da un poco de vértigo, ¿no? Cuando he dicho que se relaciona la vida con la biología, pero a lo mejor ese estrés crónico que tienes hace que se beneficie toda tu fisiología y toda tu vida. Es muy general, o sea, tu pregunta está clara, pero como la respuesta es individual, ¿qué cambio Sí, sí, necesita cada uno? queda clarísimo. Entonces, Jessy, mira, aquí la primera pregunta es si se puede medir nuestra microbiota en términos de si está bien o mal. ¿Y qué especialista ve eso? ¿Qué médico? ¿Gastroenterólogo? Si hay médicos digestivos o médicos quizás que te pueden pedir un análisis de heces y ver cómo está todo. Normalmente en las heces aparecen si hay microorganismos, si hay cándidas, si hay protozoos, bacterias. Normalmente lo mandan por lo menos aquí cuando hay problemas digestivos. No puede ir una persona sana a hacerse el test. A lo mejor pagando de forma privada, sí. Ahí veríamos si hay un problema digestivo y hay una cándida, por ejemplo, o hay una giardia, que suele ser una bacteria que sí que está haciendo daño, pues tratar esa bacteria con algún antibiótico. Ok, dice, los probióticos se pueden conseguir, se venden. ¿Es recomendable tomar? O sea, ¿cómo sabemos eso? Sí, es recomendable tomar porque va a ayudarnos, pero también es verdad que hay que hacer el estudio de esa persona, de tomarlo, por ejemplo, hay personas que lo necesitan mañana y noche, hay personas que 3 meses, incluso antes de se recomienda, yo por ejemplo si voy a otro país tomo durante un mes como para prevenir el cambio de alimentación, porque solo en una semana ya hay un cambio de microbiota si cambio mi alimentación. Y vais a notar como si la microbiota empieza a tener energía, hay gente que empieza a meter verdura en un estreñimiento, empieza a ir mejor al baño, ¿no? Porque ese Entonces, intestino se mueve mejor. entonces sería recomendable tomar probióticos así como tomas cualquier vitamina, como tomas vitamina D de 5000 o no sé. Sería recomendable, pero estudiando el caso. Pues si no tienes ningún problema digestivo, no tendría un sentido, pero si podría ayudarte, es que hay que estudiar qué problema tiene la persona para poder pautarlo. Igual la vitamina D, si la tienes bien, no necesitas 5000 unidades internacionales, pero si tienes 30 o 9 en sangre, es muy bajo. Ok, acá esta pregunta se relaciona con la anterior, ¿no? Dice, ¿cada cuánto o cada qué tiempo debemos consumir prebióticos y probióticos? Igual, ¿no? El prebiótico en la dieta, como he dicho antes, todo lo que hemos visto de la fibra, el almidón resistente, la patata que os digo fría en la nevera, el boniato, espárragos, los frutos rojos, el ajo, la cebolla, el apio, todo esto que hemos visto, esto continuamente es igual que tú comes, tus bacterias comen. Entonces, en tu día a día debería haber prebióticos. El Ok. probiótico hemos visto en alimentos fermentados, en la col fermentada, en el kéfir. ¿Qué es Son kefir? Es Jessie. el kéfir es un yogur más ácido. El fermento, en un yogur normal, el fermento está 12 horas. En el kéfir 18 y da más acidez. Y había otra también otra palabra que era con K, koshi puede ser. El Kim. kimchi es una col coreana que es fermentada y pica un poquito. Lo utilizan mucho en las ensaladas en Asia. Aquí hay una Como parecido pregunta, a los pepinillos o las aceitunas. acá hay una pregunta que creo que nos hacemos todas y todos. ¿Por qué el café? ¿Será que podemos ir viendo cómo nos va bien, a veces mal, y podemos seguir? O sea, de verdad que es que restringirnos en todo.
A ver, el café, a la gente que le sienta bien, muy bien, me parece, si es de grano verde y orgánico y ecológico, bien, o sea, lo puedes tomar, pero que no sea por dependencia. O sea, yo tomo un alimento porque me apetece y no porque si no, no me despierto, porque ya estaríamos entrando en un trabajo de conducta y de depender de un alimento, ¿no? Se recomienda que no sea más de el de la mañana, a veces 2, que no sea más de 3 al día, que no sea más de las 3 o 4 de la tarde, que puede generar problemas en el sueño por ser un estimulante. Y en problemas digestivos abrasa la microbiota. Entonces no se recomienda nada tomar la cafeína, ¿no? Y el té, por ejemplo, está dentro del grupo del café, El té de las infusiones. está dentro todo lo que tiene teína, no Ah, infusiones de proteína. probióticos, y la teína parece un poco como el café. Y además son dos componentes que si tenemos problemas de anemia no absorberíamos el hierro si lo tomamos. Jessy, ¿y la Entonces, leche se puede reemplazar por yogurt o es la lactosa lo que hace daño? todo lo que hace daño es la caseína A, que es una proteína que lleva la leche, da igual la leche o sea, leche o yogur. El yogur lo he puesto porque es más saludable, porque tiene fermentos y tiene probióticos, no es la leche como de Tetrabric, ¿no? Pero si tomáis yogur y es porque os encanta los lácteos, que sea de cabra, o de vaca o de oveja, que es lo que os he dicho de que tiene beta caseína B, que es parecida a la de nuestra madre. O sea que evitaríamos lo de vaca. Y si O es entre el yogur y leche, porque tienes que elegir alguno, pues mejor el yogur. yogur porque tiene fermentos. Em, Katherine pregunta, ¿qué profesional es el que nos podría ayudar a poder mejorar la microbiota en el cuerpo? Bueno, cualquiera que esté enfocado en, por ejemplo, en PNI, el máster que os he dicho, o a nivel digestivo también, cualquier médico o yo Habría que averiguar aquí quién hay con esa especialidad, ¿no? Y Jessy, ¿podrías repetir esa especialidad PNI? Porque sí, estábamos muy poquitos cuando recién o te presentaste. sí, se llama, es un máster en psiconeuroinmunología clínica, ¿Qué? donde pues eso, la influencia de la psico con el sistema nervioso, con el sistema inmune, con el endocrino también, y cómo influye todo, ¿no? En un círculo vicioso cuando uno está mal. Y cómo poder hacer una terapia integrativa, tratando la causa, no poner un parche. Ok. ¿Qué hacer si no tenemos acceso a la carne de pastura? ¿Cómo lo suplementamos? Pues sí que es verdad que habría que saber de dónde viene la carne, o si es más de proximidad, o de si tenéis algún conocido que sepáis que si tiene, cómo tratan al animal también. En internet también hay muchas webs que venden carne de pasto, ¿no? Que sabe correr. También se puede suplementar, bueno, habría que ver niveles de B12, porque la carne nos aporta glicina, metionina y B12. Habría que ver si suplementarse la B12 está bajita en sangre. Y también en proteínas, como encontramos en el huevo, como encontramos en los pescados, y también en proteína vegetal, como el tempe, la soja, ¿Qué es el tempe, seitán. perdona? El tempe es soja fermentada. Entonces, la legumbre mezclándola con arroz o con frutos secos tiene una proteína como la carne, la lenteja, por ejemplo, con arroz, o unos garbanzos y después tomarte también nueces, hace la proteína que tiene la carne. A ver, Entonces, acá hay otro, es un comentario, dice, por ejemplo, ahí decía comer jengibre y cúrcuma, ¿no? Si con el jengibre me va bien, pero la cúrcuma me da alergia, hinchazón, etcétera, me imagino que tiene que ver con lo que nuestro cuerpo rechaza, ¿no? Ir viendo lo que nos cae bien y nos cae mal. eso es. En la diapositiva donde aparece la microbiota, como que os he dicho, aquí está la sangre y están entrando los bichitos, que hablaba de la permeabilidad intestinal, pues pongo, escucha tu cuerpo, porque lo que si está hablando y te está sentando mal o te está dando una hinchazón abdominal, pues no lo estás tolerando. Entonces, aunque no te lo haya dicho un médico, identifica lo que te empeora
y no le castigues a tu cuerpo, dale lo que te beneficie. Finalmente aquí Maite nos dice que en Perú hay los que ven este tema son los médicos funcionales. Ya le pediremos a Maite los datos para que quienes estén interesados puedan consultarlo. Jessy, realmente hay muchas palabras de agradecimiento y bueno, en realidad has sido muy clara, nos has ilustrado totalmente respecto a este tema que no está muy difundido, al menos en nuestro país aún. De pronto quienes tenemos una enfermedad autoinmune hemos escuchado, hemos leído alguna investigación, ¿no? Y sabemos cada vez más la relación que existe y lo importante que es, ¿no? Yo creo que nos quedamos y además sorprendidas con el tema de que el 80% del sistema inmunológico se maneja desde allí, ¿no? Entonces sí queda como para poner las barbas en remojo, pensárnoslas bien y tener una vida mucho más saludable en términos de qué cosa comemos y cómo vivimos. Eso es, al final un poco es, yo puedo decidir cómo mejorar mi calidad de vida, con mi entorno, con mi descanso, con mi ejercicio, con mi alimentación y Así, ser amiga, ¿no? de la condición que me acompaña. así es, aquí Sofi pone las verduras y las frutas no son caras, así que efectivamente no tenemos que complicarnos con leche de almendra, que de pronto es súper cara y no la podemos consumir, o de pronto la carne, no sé, pues ir a Wong y fijarnos que sea de la granja de no sé dónde, porque si no, creo que tenemos, como tú bien decías, ¿no? El poder de tomar decisiones respecto a qué cosa es mejor para nosotros. Nadie sabe mejor que nosotros, valga la redundancia, qué cae bien, qué cae mal, qué cosa podríamos cambiar en nuestra vida, en nuestra dieta, en nuestra forma de relacionarnos con los demás, con la vida y en general, ¿no? Para sentirnos mejor, porque de lo que se trata es de estar bien, de tener una calidad de vida eh, buena. ¿Por qué no? Podemos vivir perfectamente eh, una vida con calidad si es que nos procuramos a partir del conocimiento de eso, ¿no? Así que muchísimas gracias. Eh, sí, aquí sigue el tratamiento funcional aquí en Perú es escaso y costoso, pero muchísimas gracias por el aporte, nos dice Nancy. En general, como te digo, los agradecimientos siguen y de pronto te comprometemos desde ya a una siguiente reunión. Yo creo que aquí hay mucha gente que va a querer, acuérdate que estamos dirigiéndonos a diferentes patologías y de pronto eh, apoyar con información es básico para todos, ¿no? Así que muchas gracias y te despedimos con el eslogan que usamos siempre, que es con E de empoderamiento y no de enfermedad, ¿no? Ay, qué bonito. Muchas gracias De por tu tiempo. empoderamiento, de tener esa fuerza para empoderarnos, ¿no? En nuestra vida. Gracias a vosotros por contar conmigo A ti. y yo encantada, si puedo aportar algo nuevo o algo donde, eso, encender la bombilla y poder elegir el otro camino, pues aquí estoy. Si sé, Está grabado, así que yo encantada. gracias, Jessy. Muchísimas gracias por tu tiempo. A vosotros. Que tengas unas buenas noches ya. Ay, muchas gracias. Y vosotros buen día. Hasta